Saludos a todos detrás de la cámara. Espero que hayan visto los programas anteriores para que no pierdan cómo están evolucionando las cosas en el Medio Oriente. En el día de hoy hablaremos de los siguientes titulares. Ucrania finalmente desplegará aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, dice Zelensky. Las tropas rusas avanzan lentamente en el este de Ucrania, con oleadas de bombas e infantería. Ucrania dice que hundió un submarino ruso en Crimea. Dolientes se reúnen para el funeral de Ismail Haniyeh en Doha, en medio de preguntas sobre el destino de las conversaciones de alto al fuego. Sinwar dijo que rechaza a Khaled Mashal como nuevo líder de Hamas. El Mossad contrató agentes de seguridad del IRGC para colocar explosivos que mataron a Haniyeh. Informe. Irán comienza una purga tras el asesinato del jefe de Hamas en Teherán. 2 muertos y otros 2 heridos en ataque con arma blanca en Israel. Funcionarios de salud palestinos declaran epidemia de polio en la Franja de Gaza. Mientras el primer ministro y los jefes de seguridad se reúnen sobre posibles ataques de Irán, Israel dijo que está considerando acciones preventivas. Se informa que el principal general estadounidense visitará a Israel el lunes para finalizar el plan de defensa contra Irán. Una larga historia de fabricaciones. Al Jazeera critica la afirmación israelí de que el periodista asesinado trabajaba para Hamas. El movimiento no comprometido pide a los demócratas que permitan que un médico que trabajó como voluntario en Gaza se dirija al Comité Nacional Demócrata. Activistas judíos descienden en Atlas Air para arrojar luz sobre su papel en el genocidio de Gaza. Voces de todo el mundo expresan preocupación por el aumento de las detenciones en Venezuela después de unas elecciones controvertidas. Casablanca responde a Vance por atribuirle a Trump el intercambio de prisioneros. El mensaje de Donald Trump a Putin provoca la reprimenda de los críticos. La nación Navajo prohíbe la entrada de uranio y sustancias radioactivas a su territorio. Buques de guerra estadounidenses y filipinos patrullan el mar meridional. Amotinados atacan hoteles utilizados para albergar a solicitantes de asilo en el medio del peor desorden en el Reino Unido en años. Se ha confirmado la hambruna en el campamento de Samsan, en Darfur, después de meses de advertencias. La policía mata a 2 personas mientras Nigeria estalla en protestas contra la pobreza y el hambre. Comencemos a expandir el contenido de estos titulares. Durante el día domingo 4 de agosto, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que ya están volando en los cielos de Ucrania aviones de combate de los Estados Unidos tipo F-16. Alegadamente comenzaron a volar hace 4 días atrás en operaciones militares que no fueron revelados. Durante el anuncio de Zelensky, como podemos ver en la pantalla, por lo menos 2 aviones volaron sobre la actividad que se estaba realizando. Estos aviones fabricados en los Estados Unidos naturalmente están tripulados por pilotos ucranianos. Pero hay que hacer la aseveración que no conocemos si hay pilotos independientes que actúan como mercenarios piloteando estos aviones F-16. Recordemos que la cúpula rusa, donde me refiero a figuras como Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el exministro de la Defensa, el general Shoigu, el expresidente de Rusia y ex primer ministro, el señor Dmitry Medvedev, y el propio Vladimir Putin dijeron que estos aviones F-16 iban a ser consumidos por las llamas al llegar a Ucrania. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: si la presencia del primer escuadrón de F-16 va a lograr que los rusos se retiren del terreno conquistado en el frente de batalla, ya que otra noticia indica
que las fuerzas rusas han estado avanzando poco a poco en varios frentes de batalla en la región oriental de Donetsk, realizando ataques particularmente feroces cerca del poblado de Pokrovsk, donde un analista de la organización Blackbird Group le indicó al medio noticioso Reuters que los rusos han conquistado más o menos 57 kilómetros cuadrados, que es equivalente a 22 millas cuadradas de territorio ucraniano en los pasados 7 días. También se informa que debido al avance ruso aumenta el número de ucranianos civiles que están huyendo y que las solicitudes de desalojo por ucranianos se han multiplicado por un factor de 10 en las últimas 2 semanas. Estas conquistas rusas son las más importantes que se han efectuado desde el mes de enero de este año. En esta guerra, que ya ha durado 29 meses y por ende las Fuerzas Armadas de Ucrania deben estar agotadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que atacaron y destruyeron un submarino ruso mientras estaba anclado en un puerto de la península de Crimea. El nombre de este submarino es el Rostov del Don, el cual es un submarino de ataque no nuclear de la clase Kilo lanzado al mar en el año 2024. O sea, que su propulsión no es de un reactor nuclear. Aunque el diseño tiene décadas, este submarino es relativamente nuevo porque ha estado en servicio no más de 10 años. Alegadamente este submarino fue destruido en un ataque con misiles a la ciudad portuaria de Sebastopol el viernes de la semana pasada. Se alega que este submarino tenía la capacidad de lanzar misiles crucero tipo Kalibir y que durante este ataque también los ucranianos fueron exitosos en destruir 4 sistemas de defensa de los misiles sofisticados S-400 que valen millones de dólares. Los rusos todavía no le han dado la mala noticia a sus ciudadanos. Moviéndonos al Medio Oriente, en el país de Qatar, miles fueron a darle el último adiós al líder político de Hamas llamado Ismael Haniyeh durante su funeral. Uno de los presentes, llamada Eva Gassi, dijo que él era la esencia de las negociaciones de paz, que fue el protagonista principal de las negociaciones y habló en nombre de la resistencia contra Israel, y que su asesinato seguramente acabó con las negociaciones. Las noticias indican que simultáneamente en diferentes partes del mundo árabe y musulmán se llevaron a cabo protestas y otras actividades relacionadas a la muerte de Ismael Haniyeh. En Israel, el gobierno convocó la presencia del embajador de Turquía después que su embajada en Israel bajara su bandera a media asta en luto por la muerte del líder de Hamas. Dentro de lo que queda de la organización de Hamas, parece que la selección del sucesor del jefe político Ismael Haniyeh no progresa de forma fluida, ya que se dice que el líder terrorista dentro de la Franja de Gaza, el sangriento Yahya Sinwar, se opone al nombramiento de Khaled Mashal, que es aparentemente el favorito por los otros miembros de Hamas, según una reunión que se hizo en Qatar. La posición de Yahya Sinwar aparenta ser que el próximo líder político de Hamas debería ser seleccionado por Irán para así asegurar que continúe la estrecha relación entre Hamas y el ayatolá. Con respecto a la muerte del señor Ismael Haniyeh, otra vez vuelven a cambiar los muñequitos. Como ustedes saben, en el programa anterior yo les indiqué que el ataque que le quitó la vida a este líder político de Hamas no fue por un misil, sino que fue por un artefacto explosivo colocado en su residencia, donde Irán desmiente a Israel, diciendo que se utilizó un misil de corto alcance disparado contra el apartamento donde estaba el señor Ismael Haniyeh. Israel ahora vuelve a decir que ellos contrataron a iraníes, miembros de los cuerpos de seguridad del país, para que colocaran explosivos en la residencia de Haniyeh, donde dichos explosivos fueron detonados a control remoto. Además, Israel indicó de que inicialmente se planeaba matar a Haniyeh
cuando asistiera al funeral del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Pero no se llevó a cabo en aquella ocasión porque había una alta probabilidad de fracaso. Un periódico indica de que se colocaron explosivos en 3 apartamentos del edificio utilizado por Haniyeh y que los explosivos se iban a detonar desde una localización fuera del país. De lo que se destila de estos artículos es que Irán oculta la verdad porque la verdad es humillante. O sea, si Israel compró agentes iraníes de seguridad, eso significa que si compraron a estos agentes iraníes, miembros de la Fuerza de Seguridad de Irán, puede que hayan otros que venden su patria por dinero entre las personas que protegen al ayatollah, al presidente y a otros líderes del país. Como reacción del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en la capital de Irán, Irán ha detenido a más de 2 docenas de personas, incluyendo oficiales de inteligencia de alto rango, más oficiales militares y personal de una casa de huéspedes administrada por militares en la capital, según informa el periódico el New York Times. Este asesinato ha creado la percepción de que Irán no puede proteger su patria ni a sus aliados claves, donde naturalmente se debe estar suscitando una crisis dentro del gobierno de Irán, ya que los enemigos del país pueden comprar la lealtad de cualquier oficial iraní para decapitar el gobierno de ese país. Así que aparentemente ya comenzó una purga dentro del gobierno de Irán. Algo similar hizo Putin el año pasado cuando mandó investigar a todo el personal encargado de su seguridad o que tuviera alguna relación de contacto con él, por miedo, o debo decir, para ser precavido de no ser asesinado. Si usted hace memoria, esto ocurrió simultáneamente durante el levantamiento contra el Kremlin del grupo de mercenarios de Wagner Group. Se reportó el día 4 de agosto de un posible miembro de Hamas o del grupo yihadista islámico palestino que realizó un ataque con un cuchillo en la ciudad de Holón, en el sur de Tel Aviv. En este incidente, por lo menos 2 personas perdieron la vida y otras 2 personas están heridas. El atacante fue neutralizado por un policía y luego murió en un hospital. El artículo indica que el perpetrador vivía en la ciudad de Salfit, en Cisjordania. Además, se reportó que por lo menos 7 personas fueron heridas en un incidente perpetrado por un carro que intentó atropellar a estas personas. El conductor de este carro también fue neutralizado por la policía. El perpetrador, según la noticia, después de atropellar a varias personas, se bajó de su vehículo con un cuchillo, hiriendo a varias personas adicionales, donde algunas de ellas están en condición crítica. Hamas calificó estos incidentes como eventos heroicos de la resistencia palestina. Este último incidente sucedió en la zona ocupada por israelíes en Cisjordania, llamada Jenin. Personalmente, a mí no me extrañaría una operación estilo bandera falsa proyectada que proviene de Cisjordania para provocar y justificar un ataque masivo de las Fuerzas Armadas de Israel contra los palestinos en Cisjordania, donde la destrucción sería igual a lo que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza. Por otro lado, el operativo militar de Israel en la Franja de Gaza, con casi 40.000 muertos, aunque hay instituciones que alegan que los muertos se acercan a 100.000, seguramente ha incrementado todo el odio por parte de los palestinos contra la comunidad israelí. Y por ende, mirándolo como una ideología, el movimiento Hamas se debe haber fortalecido. El Ministerio de Salud palestino ha declarado de forma oficial un estado de epidemia de polio en la Franja de Gaza, causado por la destrucción del sistema de aguas usadas de la Franja de Gaza y del sistema de agua potable. El ataque por parte de Israel es el culpable del brote de esta enfermedad que está afectando a los niños palestinos. La petición de los funcionarios de salud a las Fuerzas Armadas de Israel solicitando
un alto inmediato a su ofensiva para combatir la propagación del polio, restableciendo el acceso al agua potable, aumentando la higiene personal y arreglando las redes de alcantarillado y de aguas residuales, cayeron en oídos sordos. Yo les mencioné hace unos resúmenes atrás de que Israel estaba vacunando a sus soldados contra el polio, pero que las autoridades internacionales de salud indicaron que era imposible llevar a cabo una campaña de vacunación con énfasis a los infantes y niños dentro de la Franja de Gaza, porque Israel no detiene los ataques y no detiene los bombardeos. Ustedes que me están oyendo, esto es un crimen de guerra, y si ustedes creen que esto no es un crimen de guerra, pueden buscar otro canal. Siempre uno tiene que separar a infantes y niños de combatientes de Hamas. El primer ministro Benjamín Netanyahu se está reuniendo con sus jefes de seguridad para prepararse de forma anticipada por los ataques que van a efectuar el país de Irán y el grupo terrorista Hezbollah. Según la prensa de Israel, el Estado no tiene una idea clara de cómo estos enemigos atacarán a la población israelí. También se indicó que posiblemente Israel esté contemplando ataques preventivos para reducir la capacidad de ataque de sus enemigos. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel dijo que están observando a todos los enemigos en todos los frentes y particularmente a Hezbollah, y que están preparados para actuar en el momento que reciban una orden a nivel político, o sea, del primer ministro a través del ministro de la Defensa. El artículo también indica de que los Estados Unidos tampoco tienen una idea clara de qué se debe esperar de Irán y de Hezbollah. En estos momentos, el general Eric Michael Kurilla, líder del centro de comando en esa zona del mundo, lo que conocemos como CENTCOM, está en Israel para completar los preparativos junto con el Ministerio de Defensa de Israel para defenderse del anticipado ataque por Irán y por Hezbollah. He notado que las noticias no indican si hay señales de que Irán esté tomando medidas para cerrar el estrecho de Hormuz, bloqueando así todos los barcos petroleros que salen y entran a los importantes puertos petroleros dentro del Golfo Pérsico. En Doha, capital de Qatar, periodistas del medio noticioso Al Jazeera se reunieron en la sede de la oficina principal de este periódico para condenar el asesinato selectivo por parte de Israel de sus colegas periodistas Ismail al-Gul y Rami al-Rifi, que murieron producto de un ataque selectivo por las Fuerzas Armadas de Israel utilizando un misil. El periódico Al Jazeera condenó y refutó las acusaciones de Israel de que estos periodistas eran agentes de Hamas. El periódico afirmó que este asesinato es una prueba más que deja ver claramente la larga historia de mentiras y evidencias falsas utilizadas por Israel para encubrir sus atroces crímenes en la Franja de Gaza. En otras noticias relacionadas con la Franja de Gaza, el grupo llamado Movimiento Nacional No Alineado le está pidiendo al Partido Demócrata que permita que la doctora Tanya Hassan, quien fue voluntaria en la Franja de Gaza brindando sus servicios médicos, pueda subir al escenario en la actividad del Comité Nacional Demócrata que se llevará a cabo este mes para hablar de la situación en la Franja de Gaza. Esta doctora se especializa en medicina pediátrica de cuidados intensivos, donde quiere hablar abiertamente de los horrores que presenció atendiendo a las víctimas de la guerra en la Franja de Gaza. Ella es uno de los 300 delegados que representan el movimiento no alineado, que alega que representa a 70,000 personas que no votaron en las primarias para respaldar al presidente Biden por estar apoyando a Israel. Me imagino que esta doctora piensa amenazar a los demócratas diciendo que su movimiento no va a votar por el Partido Demócrata si continúan apoyando y si continúan mandando armamento a Israel. Yo solo puedo decir
que si no votan por los demócratas y ganan los republicanos, por lo que ha dicho el expresidente Donald Trump, los republicanos y los que apoyan el proyecto 2025, todos ellos juntos respaldarán arrasar por completo con los palestinos. Por las frases utilizadas por Donald Trump, se cae de la mata que para él la palabra Hamas y la palabra palestino es la misma cosa. Y por ende, nos tenemos que recordar de un viejo dicho del oeste de los Estados Unidos en los siglos antes del siglo XX, que era: un indio bueno es un indio muerto. Y usted sustituye la palabra indio por la palabra palestino, porque parece que ese es el pensar republicano. Decenas de activistas judíos y personas que comparten la misma causa organizaron una alegada conferencia de prensa y una protesta la semana pasada en la sede de la línea de carga aérea Atlas Air en la ciudad de White Plains, en el estado de Nueva York, para denunciar el papel de esta compañía en fomentar la guerra en la Franja de Gaza. En su protesta, distribuyeron hojas sueltas diciendo que Atlas Air vuela para el genocidio. Los activistas acusaron a esa compañía de carga de estar transportando armamento para ser utilizado por las Fuerzas Armadas de Israel, bajo un contrato con el gobierno federal de los Estados Unidos. Por la foto podemos ver claramente que fue un grupo pequeño el que se presentó a esta actividad. Según el artículo, la protesta fue completamente pacífica. El sábado 3 de agosto, el señor Nicolás Maduro anunció que ya tenía más de 2.000 personas bajo detención por rebelarse contra los resultados electorales y por participar en protestas contra su gobierno. Varios líderes europeos, entre ellos Francia, España, Alemania e Italia, en un mensaje público dijeron que los derechos de los venezolanos, particularmente los derechos de los líderes políticos, deben ser respetados y que ellos condenan cualquier amenaza o detención contra ellos. Como saben, en estos momentos, María Corina Machado y el señor González Urrutia están escondiéndose de las autoridades, ya que no solamente temen ser detenidos, sino también asesinados por los oficiales del gobierno de Maduro. Maduro también lanzó expresiones de que esta vez no habrá perdón contra las personas que se levanten contra su gobierno, donde mencionó la palabra tocorón, refiriéndose a una famosa prisión de Venezuela. Por otro lado, otra noticia indica de que Maduro enviará a estas personas a prisión para reeducar a los disidentes políticos, porque estos manifestantes han sido entrenados en Estados Unidos, en Colombia, en Perú y en Chile para atacar el régimen de Maduro. Así que estos centros penitenciarios, donde se van a construir 2 adicionales, servirán para reeducar a los manifestantes. Las gangas del gobierno de Maduro han entrado a las oficinas de la oposición, destruyendo y vandalizando todo lo que estaba en su interior. La solicitud por parte de Brasil, Colombia y México para intentar convencer a Maduro a una auditoría imparcial de los votos, hasta ahora han fracasado. Algunos venezolanos en las protestas tenían pancartas pidiendo la ayuda del Comando Sur de los Estados Unidos. Y el Papa Francisco le solicitó a todos los partidos a buscar la verdad y alejarse de toda clase de violencia. Los líderes políticos de Venezuela, de la oposición, han comenzado a solicitar que la policía y las Fuerzas Armadas de Venezuela se unan con el pueblo, pero en las calles no vemos que eso se esté manifestando. O sea, la policía y las Fuerzas Armadas de Venezuela continúan siendo fieles a Maduro. En Estados Unidos, el candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Republicano, referente al intercambio de prisioneros con Rusia, en un mensaje público dijo que Rusia hizo el intercambio porque sabe que Donald Trump ganará las elecciones, diciendo que el miedo
que le tiene Putin a Donald Trump es lo que causó que accediera a este intercambio y que se le debería dar crédito al señor Donald Trump por el éxito de este intercambio de prisioneros. Sus expresiones no solamente fueron criticadas por muchas personas y medios noticiosos, pero también por Casablanca. Mientras el señor Vance, candidato a la vicepresidencia, proyecta que este intercambio se realizó debido a que Putin le tiene miedo a Donald Trump, donde tenemos que recordar que el ex militar Whelan fue arrestado en el año 2018 bajo la administración de Donald Trump, donde Putin rechazó dejarlo en libertad y por ende demostró que no le tiene ningún miedo a Donald Trump. Por otro lado, referente a la liberación de estos prisioneros, Donald Trump en un mensaje felicitó al presidente Vladimir Putin por haber hecho un excelente negocio favorable para Rusia, insinuando que cogió de tontejo al presidente Biden. Yo solo puedo decir que comienzan a salir dudas si fue un error seleccionar al señor Vance como candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Y recordemos que varios países participaron en este intercambio de prisioneros. Viajando a los Estados Unidos, la nación Navajo ha prohibido temporalmente cualquier transporte de uranio y materiales radioactivos sobre su territorio sin su aprobación. Esta orden fue emitida por el presidente de la nación Navajo, el señor Bu Nigren, que tiene una vigencia inicial de 6 meses. La nación Navajo quiere detener el transporte a través de su reservación de mineral de uranio proveniente de Arizona, que cruza sus tierras para llegar a una planta procesadora en el estado de Utah llamada Energy Fuels, Inc. El líder de la nación Navajo dice que su nación se tiene que respetar y que también la seguridad de su pueblo se tiene que respetar. En una operación que no le va a gustar a China, buques de guerra de los Estados Unidos y buques de guerra de Filipinas han comenzado un patrullaje conjunto en una zona en disputa del Mar Meridional, donde aparentemente van a estar realizando patrullas marítimas conjuntas de forma regular. El USS Móvil y el BRP Ramón Alcaraz se unieron frente al Banco Leslie para realizar su primera patrulla. Este patrullaje conjunto tiene el propósito de demostrar la fuerza de la alianza entre estas dos naciones y para demostrar un avance combinado de las capacidades marítimas en ese dominio que apoyan la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico. El video que están viendo en la pantalla se preparó como material promocional de este patrullaje conjunto. El barco de los Estados Unidos es un litoral y el barco de Filipinas es un modelo utilizado por la Guardia Costanera de los Estados Unidos. Además, Filipinas y Vietnam se han movido a realizar patrullajes conjuntos, que es una buena señal de un estado de paz entre las dos naciones. Una noticia que no se está cubriendo en las noticias locales en Puerto Rico son los violentos motines que se están formando en el norte del Reino Unido contra la comunidad migrante y los que buscan asilo. Los últimos motines se realizaron durante el día de ayer domingo, vandalizando e incendiando 2 hoteles Holiday Inns en el norte de Inglaterra, uno de ellos en la ciudad de Tamworth y otro en la ciudad de Rotterdam. Estas hospederías han sido blanco de críticas por ciudadanos y políticos por estar dándole albergue a estos migrantes. Según las noticias, los británicos responsables por estos motines son los que ellos llaman los hooligans, y la razón por la cual se han disparado estos actos violentos, particularmente en el norte de Inglaterra, es porque hubo un incidente en la localidad de Southport, al norte de Inglaterra, a principios de la semana pasada, donde uno de estos extranjeros apuñaló a 3 niñas y otras 6 resultaron con heridas de arma blanca, donde se considera el peor ataque en décadas contra niños que residen en el Reino Unido.
El ataque ocurrió en un evento dentro de una escuela de danza dedicado a Taylor Swift. Aquí estamos hablando de un ataque con un cuchillo contra niñas de 6 a 9 años de edad. En este incidente también salieron heridos 2 adultos que intentaron proteger a las niñas. El perpetrador de estos ataques resultó ser un menor de 17 años de edad, que está detenido como sospechoso y se desconoce cuál fue su motivo. Aparentemente este joven de 17 años de edad pertenece a la comunidad musulmana migrante dentro de Inglaterra. Viajando al continente de África, en Sudán, las Naciones Unidas ya declararon que en ese país, en el campamento Zamzam, en la ciudad sitiada de El Fasher, en el norte de Darfur, donde en este campamento de refugiados hay 500.000 de desplazados. Las Naciones Unidas oficializaron que ya hay personas que están muriendo de hambre por la falta de alimento. La ONU advirtió que al menos otras 13 regiones sudanesas también están en camino para que la población comience a morir de hambre, producto de la prolongada guerra civil que comenzó en ese país en abril del año 2023. Médicos Sin Fronteras advirtió que un niño muere de hambre cada 2 horas en el campamento de Zamzam y que casi el 40% de los infantes y niños pequeños están completamente desnutridos. En Nigeria, al igual que como vimos en Kenia, se han estado suscitando masivas protestas en contra del gobierno, donde en los últimos días se reportó que por lo menos 2 personas murieron en la región norteña de Níger, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes en medio de un creciente movimiento que protesta contra el gobierno a nivel nacional. Los manifestantes exigen el fin de la corrupción, el fin del creciente costo de vida y el final de un mal gobierno. No confundan la región interna dentro de Nigeria, que se llama Níger, con el país que tiene una frontera común con Nigeria, llamado Níger. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.